Ahora, en el típico estilo de Trump, el presidente de Estados Unidos dio su última declaración en Truth Social, escribiendo: todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por el estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes. Número 1, cómprenlo a Estados Unidos, tenemos de sobra. Y número 2, reúnan algo de valentía, aunque sea tarde, vayan al estrecho y simplemente tómelo. Al mismo tiempo, Washington todavía está considerando opciones militares contra la infraestructura energética de Irán si no cumplen con su fecha límite del 6 de abril para aceptar un alto al fuego. Bueno, queremos llevar esta conversación al estudio rápidamente. Todavía están conmigo Jacob Lapin y Owen Alterman. Jacob, cuando se trata de lo que estamos viendo con el estrecho de Hormuz, presionando a algunos de estos aliados europeos para que intervengan y tomen medidas por su cuenta. ¿Qué pasaría realmente si lo hicieran? Eso no va a pasar. Hay una gran diferencia entre que Trump arregle sus diferencias por la vía diplomática con los países europeos. Está muy decepcionado de ellos, y con razón, por cierto, porque han fallado completamente en tomar ninguna medida contra la amenaza global que representa Irán. Pero, sin embargo, hay una gran diferencia entre eso y lo que realmente está sucediendo sobre el terreno. Lo que está sucediendo en la realidad es que CENTCOM tiene un plan por fases y muy ordenado en el que han estado trabajando durante años para abrir el estrecho de Hormuz. Esto no es algo como dicen que escribieron en una servilleta. Tienen un plan muy estructurado y le están dando al comandante de CENTCOM, el almirante Cooper, muchas opciones sobre cómo hacerlo. Así que tomemos en cuenta el hecho de que ambas armadas iraníes, la Armada Regular y la Armada de la Guardia Revolucionaria, esencialmente ya han sido destruidas. La mayoría de sus posiciones de misiles de crucero antibuque, las posiciones de disparo en las costas, han sido destruidas. Las minas, los estadounidenses son muy capaces y probablemente ya han comenzado a hacer barridos para desminar. No tienen que abrir todo el estrecho de Hormuz, solo necesitan abrir una ruta. Y luego pueden brindar cobertura antiaérea si es necesario para cualquier petrolero. Y luego tienen que convencer a las compañías de seguros, que son la razón principal por la que en este momento no hay barcos pasando por ahí. No es por las capacidades reales de Irán, sino por el miedo de los aseguradores. Una vez que convenzan a las compañías de seguros de que pueden restablecer el tránsito seguro, creo que verás que el estrecho se reabre. Y por eso creo que esa es la verdadera intención de los estadounidenses aquí. Y aquí tenemos a Trump saldando cuentas. Pero lo que él está describiendo no va a suceder. Muy bien, ahora vamos a recibir una actualización desde la Casa Blanca. Nuestro corresponsal senior de E24 News en inglés en Estados Unidos, Mike Wagenheim, nos acompaña en vivo desde Washington. Mike, los precios de la gasolina están subiendo, las elecciones de medio término se acercan. ¿Cómo está influyendo todo esto en los cálculos de la Casa Blanca y la administración de Trump en esta etapa actual de la guerra? Sin duda alguna, está influyendo aquí. Tienes que tomarlo en cuenta para la base política interna. Recuerda, el tema con el que el presidente Trump hizo campaña y ganó fue principalmente sobre la asequibilidad, o más bien la falta de asequibilidad en ese momento. Con la inflación por las nubes, él dijo que podría controlarla y reactivar la economía. Aquí estamos en este momento. La asequibilidad sigue siendo un problema, pero actualmente no es un tema que le favorezca al presidente de cara a las elecciones de medio término. Los costos de la energía, obviamente, debido a la crisis en el estrecho de Hormuz, solo están haciendo que esos precios suban aún más. Y está causando preocupación, no sé si pánico total, pero ciertamente preocupación dentro del Partido Republicano. Y así que estos factores están pesando sobre el presidente mientras toma estas decisiones importantes sobre cómo avanzar aquí. Te das cuenta cada vez más, y no es sorprendente, que en esta guerra se habla más del petróleo, más sobre quién debería ser responsable de sacarlo del estrecho de Hormuz. Ahora se habla de que Trump quiere que otros países compren petróleo y gas estadounidenses. Y así vemos que esto empieza a salir a la superficie ahora en el lenguaje cotidiano de la administración, cuando se trata de hablar de esto, cuando se trata de discutir los objetivos de la guerra aquí y cómo avanzar o ponerle fin. La conversación sigue siendo sobre el petróleo, el gas y los precios de la energía, y sobre cómo la administración pretende convertir eso en un mensaje ganador al final. Mike, mientras tanto, este plazo del 6 de abril que puso el presidente de Estados Unidos se está acercando a medida que pasan los días. China y Pakistán ahora están dando a conocer su plan para lograr la paz en Medio Oriente. ¿Es esto algo que la Casa Blanca realmente está considerando, según lo que entiendes? Sabes, parece que sí. Y creo que lo último que el presidente quiere hacer es involucrar
a otros interlocutores y luego dejarlos mal parados, por así decirlo, avanzando aquí mientras ellos están tratando de sentar las bases. Eso solo genera desconfianza e incomodidad diplomática con esos países. Así que él va a decir, escuchen muchachos, denle una oportunidad y permitan que al menos tenga alguna posibilidad, aunque parezca muy poca si es que hay alguna, de avanzar, o va a decir, ¿saben qué? Eso es básicamente todo. Y empezarán a ver que disminuye la conversación sobre lo bien que van las negociaciones aquí. Tengan en cuenta que el presidente puede actuar de ambas maneras aquí. Él puede, como hemos visto antes, decir que esta es la fecha límite ni un segundo después, y eso es todo. Y si no tenemos un acuerdo, será con todo. O puede hacer lo que ha hecho en otras circunstancias que hemos visto con esta fecha límite en particular, que es más flexible y está permitiendo que las conversaciones, sean las que sean, al menos tengan la oportunidad de avanzar y de continuar aquí. La incógnita, por supuesto, es Trump. Él es una incógnita. Eso es quedarse corto. Así que nunca sabes cómo va a manejar estas fechas límite en particular. Pero la historia ha demostrado que él es flexible de cualquier manera, ya sea dejando esa fecha límite como algo inamovible o, de nuevo, ampliándola si siente que puede obtener algo de un plazo más flexible. Mike Wagenheim en vivo desde la Casa Blanca. Gracias por esas actualizaciones. El presidente Trump no está contento con sus aliados de la OTAN por su actitud de espectadores ante esta guerra. Trump dice que Francia se ha negado a permitir que aviones militares estadounidenses que transportan armas a Israel sobrevuelen su espacio aéreo. Y los informes indican que Italia no permitió que un avión estadounidense en una misión de combate aterrizara en su base en Sicilia. Los gobiernos europeos están cada vez más preocupados por la escalada, las consecuencias económicas y la oposición interna en sus propios países. Nos acompaña para hablar más sobre el tema el doctor Emmanuel Navon, director general del Consejo Euromed de Medio Oriente, así como profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Tel Aviv. Emmanuel Navon, ¿qué estamos viendo en este momento en lo que respecta a estos países europeos? Primero Francia, lo cual realmente no es una sorpresa. Ahora Italia, que parece ser un poco más un tema de legalidad. Pero cuando hablamos de Europa en general, ¿estamos viendo un frente unido en oposición a esta guerra? No, no lo estamos viendo. Claramente hay otros países europeos que no adoptaron la postura de España, Francia e Italia. Por supuesto, Alemania especialmente ha apoyado en gran medida a Estados Unidos y a Israel en esa guerra. Como sabemos, hay 27 miembros de la Unión Europea. A esto hay que sumar a los países que no son miembros de la Unión Europea como el Reino Unido y Noruega. No existe una política europea sobre ningún asunto exterior, especialmente cuando se trata de Medio Oriente. Lo que sí existe, sin embargo, es un grupo de países europeos que abiertamente están desafiando a Estados Unidos. Y a veces te preguntas si desean la victoria de Irán o la de Estados Unidos y de Israel. De alguna manera, esto recuerda a la guerra de Yom Kippur de 1973, cuando todos esos países europeos le negaron el acceso a su espacio aéreo a la Fuerza Aérea estadounidense, que enviaba equipo militar a Israel. Pero muy claramente esto va a ampliar la brecha entre esos gobiernos y Estados Unidos, no solo en el tema de Irán, sino que en general Estados Unidos hoy está construyendo una gran coalición para enfrentar a China y Rusia. Y parece muy claro que no puede contar con todos los gobiernos europeos. Ciertamente hay una división en la forma en que estos gobiernos europeos están respondiendo. ¿Qué podría indicar esto entonces sobre las prioridades de seguridad a largo plazo de Europa? ¿Y si vamos a ver una brecha o una fisura entre algunos de los propios países europeos? Muy claramente sí. Lo que vemos hoy, por ejemplo, es que como resultado de la guerra en Ucrania, países como Alemania y Polonia se están convirtiendo en grandes potencias militares en Europa. Y esto es un fenómeno nuevo. Creo que en términos generales, los países de Europa del Este son mucho más conscientes de los peligros militares que provienen de Rusia y de la alianza entre Rusia e Irán, y están mucho más dispuestos a alinearse con Estados Unidos. Por otro lado, los países del sur de Europa, especialmente España, están ignorando completamente los requisitos como miembros de la OTAN, no solo en términos de cooperación con Estados Unidos, sino también en cuanto a sus gastos militares. Así que esas divisiones, por supuesto, también son relativas y dependen de los diferentes tipos de gobierno que hay en esos países. También sigue líneas políticas.
pero hay un cambio de poder en Europa como resultado también de la guerra en Ucrania, como dije antes, con Alemania emergiendo no solo como la principal potencia económica, sino también muy probablemente como una potencia militar importante e incluso dominante. ¿Cuánto tiempo más podrán estos países europeos mantenerse fuera de esta guerra, especialmente ante la creciente presión de Estados Unidos? Bueno, como dijo el presidente Trump, y con razón, depende de ellos decidir si quieren obtener su petróleo del Medio Oriente, porque Estados Unidos hoy es independiente energéticamente, no necesita petróleo del Medio Oriente, ya no estamos en los años 70 y los países europeos son los que necesitan petróleo del Medio Oriente, así que si quieren abrir el estrecho de Hormuz, deberían hacerlo ellos mismos y esconderse detrás del argumento de la legalidad es realmente absurdo, porque como están las cosas, si no hubiera sido por la operación militar de Estados Unidos e Israel, Irán ya tendría capacidad nuclear y podría protegerse. Y para amenazar a Europa con sus misiles de largo alcance, y por supuesto, esperar una decisión del Consejo de Seguridad es completamente absurdo dada la política de China y Rusia. Rusia misma es la agresora en Ucrania. Así que seguir usando este argumento de la falta de una resolución del Consejo de Seguridad es completamente deshonesto. Y creo que el presidente Trump tiene razón al decirles a los europeos que si quieren el petróleo de Medio Oriente, más les vale que se pongan las pilas. Doctor Emanuel Nabón, es un gusto tenerlo con nosotras.